¿Cuál es su opinión acerca del proceso que se está llevando a cabo en la reforma constitucional de la Ley 4047, Ley de los Derechos Indígenas? Pues considero de que es una ley que debería de contribuir de una forma aceptable dadas las circunstancias que se encuentran en el país, toda vez que el medio sea propicio para el mismo, y entonces le podría dar vigencia adecuada. Si esta propuesta llegara a la instancia de consulta, pero para evaluar la autenticidad de las intenciones del partido en el gobierno, sería bueno que se cumpliera en el Congreso con un mandato constitucional que está pendiente, el artículo 70, ley específica. ¿Qué quiere decir esto? Que sí es prudente que el Congreso de la República tome parte en ello, dado que el papel que desempeña pues, estaría condicionado para ello. ¿Esta ley es viable o no? Es viable hasta cierto punto. ¿Por qué? Las circunstancias políticas del país no siempre permiten que haya holgura y siempre partidos de la oposición están poniendo algunos obstáculos para que las situaciones se den en una forma para el país y en cambio sí se dé para cada partido individual. Okay. ¿Usted cree que beneficiará en el ámbito de seguridad de una reforma constitucional a estos pueblos? De una forma general sí. Llegase a poner en vigencia, sí debería tomar ese camino, las leyes, a fin de mejorar la situación, no solo de los indígenas, sino también de los nativos que estamos involucrados en la misma sociedad. Muchas gracias, licenciado. A la orden. ¿Qué derechos tienen los indígenas del país? ¿Cree usted que todavía existe desigualdad entre los ladinos y los indígenas? ¿Sí o no? ¿Cree usted que todavía se practica racismo en contra de los indígenas del país? 4. ¿Usted conoce alguna ley que ampare los derechos de los pueblos indígenas? ¿Sí o no? ¿Está informado usted acerca de la reforma constitucional que está en el proceso en el ingreso de la República de Guatemala sobre la ley 4047, ley de los indígenas? ¿Sí o no? Ya. ¿Conoce usted qué derechos tienen los indígenas del país? ¿Sí o no? ¿Cree usted que todavía existe desigualdad entre los ladinos y los indígenas? ¿Sí o no? ¿Cree usted que todavía se practica el racismo contra los indígenas del país? ¿Conoce usted alguna ley que ampare los derechos de los pueblos indígenas? ¿Sí o no? ¿Está informado usted acerca de la reforma constitucional que está en el proceso en el ingreso de la República de Guatemala sobre la ley 4047 de los indígenas? ¿Sí o no? ¿Conoce usted qué derechos tienen los indígenas del país? No. ¿Cree usted que todavía existe desigualdad entre los ladinos y los indígenas? ¿Cree usted que todavía se practica racismo contra los indígenas del país? ¿Dijo que vas a tomar, tesoro? ¿Conoce usted alguna ley que ampare los derechos de los pueblos indígenas? ¿Ah? ¿Está formado usted? ¿Conoce usted qué derechos tienen los indígenas del país? ¿Sí o no? No. ¿Cree usted que todavía existe desigualdad entre los ladinos y los indígenas? No. ¿Qué va a poner? ¿Sí o no? ¿Qué le voy a poner aquí? ¿Cree usted que todavía se practica racismo contra de los indígenas del país? No. ¿Conoce usted alguna ley que ampare los derechos de los pueblos indígenas? No. ¿Está informado usted acerca de la reforma constitucional que está en el proceso y el ingreso de la República de Guatemala sobre la ley 4047, ley de los indígenas? No.